Saludos, Dios me los bendiga. Siempre es mi oración que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bien, gracias por participar de este discipulado, el cual hoy estamos comenzando con una nueva serie y pido a Dios que nos hable, edifique nuestras vidas, pero sobre todo que haga su voluntad en nosotros. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión a Él y posterior vamos a ministrarnos como un canto que prepare la tierra para que caiga la palabra como una buena semilla. ¿Te parece? Amado Dios, toda la gloria, la honra, la alabanza te pertenece. Señor, te pido que seas tú, mi Dios, quien nos muestre cuál es tu propósito en nuestras vidas y que tu palabra siempre, Señor, sea sembrada y que traiga su fruto en su tiempo, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Sobre mí profetizamos tu Mahanaim, oh nube de gloria, ven sobre mí. Profetizamos tu Mahanaim, y es cuando el cielo y tierra cantan santo como un estruendo de mi generación. Y es cuando el cielo y tierra cantan santo como un estruendo de mi generación.
profetizamos tu Mahanaim. Mahanaim. Mahanaim significa 2 campamentos. Si alguien pudo ver esa dimensión espiritual a la cual este discipulado va a querer que yo estoy pidiéndole a Dios que nos muestre cómo entenderlo, fue Jacob. Jacob dice que estando en tierra, Dios le mostró una escalera donde bajaban y subían ángeles. Y él miraba que el final de la escalera era como que si llegara al trono del Padre. Pero habían ángeles alrededor. Una dimensión espiritual que debiéramos todos decirle: Señor, danos la convicción de que existe y de que es real. Mahanaim significa 2 campamentos. El campamento donde él dice que bajó el ángel del Señor y el campamento celestial. Y que Dios se mantiene bajando y subiendo con sus ángeles para atender a sus escogidos. Tú eres un escogido de Dios y ten por seguro que el Padre te quiere amar, abrazar, cuidar. Ahora tú dirás, ¿cuidar de qué? Y por supuesto que si estamos hablando que vivimos en una guerra espiritual o en batallas espirituales, hay un enemigo y el Padre quiere guardarnos de este enemigo en nuestras almas. Pero tenemos que entender cómo es que funciona, cómo es que opera, cómo es esa dimensión a la cual pues trato yo de hacerte mostrar hoy que Dios tiene un propósito de equiparnos, de darnos a nosotros sus estrategias para que podamos salir victoriosos. Porque en todo esto, el que sale victorioso de toda batalla, tenga por seguro que tiene recompensa. Y Dios anhela recompensar a sus vencedores, a sus victoriosos en Él, ¿verdad? Bien, entonces, tal como lo decía en esta introducción, por supuesto que nosotros vivimos en una guerra espiritual. Una guerra donde el enemigo de nuestras almas va a querer, pues, quisiéramos llamarle esa palabra, meternos zancadilla. Si algo quiere es que no se levante el pueblo escogido, rescatado. Y cuando uno medita cuál es esa función de un pueblo rescatado, es que estos que son rescatados tienen que entender que tenemos ahora una función. Tenemos ahora que operar en esta nueva dimensión, porque somos rescatados de un reino de tinieblas para un reino de luz. Y es por eso que el Señor nos insta a que despertemos y que deseamos y que veamos de que si hay una lucha por delante, ahora vamos a tener que guerrear como hijos de Dios. No, es que yo no quiero ser violento, dirá alguno. Es que el problema es que no es una violencia como tú la miras de únicamente de que te golpean en la cara no, dice que en los reinos, en el reino, en el cielo, en toda esta dimensión que vivimos hay violencia. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es preservar, cuidar y que no se pierdan a sus escogidos, a sus hijos, a los que Él rescató con su sangre. Y por eso es que este verso que vamos a leer ahorita, que aparece en Joel, Joel es un libro muy profético, aunque habla acerca de cómo es que Joel profetizó, cómo es que el reino de Judá, que estudiamos en los discipulados anteriores, fue tomado cautivo
y el Señor les estaba dando la esperanza que Él los iba a sacar de ese cautiverio. De la misma manera, Él les animaba a ellos que se levantaran como guerreros, pues ese mismo libro tiene un mensaje profético para nosotros. Pedro, cuando dio su primer discurso, él aperturó y dijo: en los postreros días, o en los escatos días, o escatológicos, en los últimos tiempos, se levantará. Y él empezó hablando del libro de Joel. Y este verso que estamos leyendo habla acerca de esas declaraciones que te he estado mencionando. Y dice Joel 3, 9 y 10. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Esta palabra valientes son los guerreros, giborín es la palabra hebrea. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Entonces hoy yo le pido a Dios que después de este discipulado se despierte en ti esa fuerza interna para ser feroz, para poder vencer ante cualquier situación del enemigo. Y que puedas entender que todo esto es en una dimensión espiritual. Por eso dice 2 Corintios 10, 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Repite conmigo: son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? El enemigo trata de levantar fortalezas, trata de sitiar, trata de enceguecer a los escogidos. Pero Dios nos ha dado el armamento para poderlo desarrollar. Y es por eso que vamos a estar estudiando ahora cómo es que funcionan estas batallas espirituales y cómo es que nosotros debemos de levantarnos como guerreros. Y para esto vamos a lograr entender el tema de esta batalla o esta guerra espiritual por medio de 4 discipulados. Y el primero vamos a estar viendo hoy lo que es la cosmovisión de una guerra espiritual. Cómo tener una visión de esa guerra en general, cómo es que opera en los cielos y cómo es que opera en la tierra. Posteriormente vamos a estar viendo el equipamiento que Dios nos dio para poder nosotros levantarnos por Él. Y después vamos a ver qué tipo de batallas existen. Y por último, las estrategias. Si Dios es un Dios estratega, tengamos por seguro que también dice que el enemigo es estratégico. Él maquina. Y nosotros tenemos que levantarnos en Dios para poder vencer cualquier estrategia del enemigo. Bueno, entonces, siendo así, ahora vamos a entrar entonces a este discipulado de hoy, después de esta introducción, la cosmovisión de una guerra espiritual que tiene un sinnúmero de batallas. Por supuesto que hay batallas. Hay batallas en las que a lo mejor Él fue vencedor, o sea, el enemigo nos metió zancadilla y logramos caer. Pero bien dice la Escritura que el justo cae 7 veces y de las 7 veces se levantará. Y este número 7 es como un número, es un número espiritual en el sentido que 7 habla de perfección. O sea que no importa las veces que te caigas, el Padre siempre va a estar esperando que te levantes como guerrero, que te levantes de cualquier situación en la cual te tenga ahorita en depresión o desanimado o sin deseos de caminar en Él. Pues el Señor te dice, si logras entender
esta dimensión espiritual, ten por seguro que yo estaré por ti. ¿Cómo es eso que es una dimensión espiritual? Bueno, si Dios nos abriera los ojos de lo que sucede en el mundo espiritual, te puedo asegurar que muchos saldrían corriendo de lo que realmente vieron. Ver esa cantidad de ángeles y demonios que están guerreando, e inclusive dice que estos andan rondando y hay ángeles alrededor de los escogidos cuidando y guardando, velando. Y hay algunos sectores en que tal vez están en guerra, y vamos a entender hoy que hay batallas espirituales en las dimensiones celestes. Batallas que a nuestros ojos no las vemos porque son ojos naturales, pero el Señor nos guarda, dándonos la convicción que así como a Dios nunca le ha visto nadie jamás, porque Él es una esencia total y Él se presenta ya sea en Cristo Jesús o por medio de su Santo Espíritu, nosotros podamos saber que si existe esa dimensión, yo me tengo que equipar. Y por eso es que dice Efesios 6:12 de esta manera. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Entonces aquí ya nos habla que si hay un reino de tinieblas que está organizado contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si nosotros sabemos que hay una dimensión espiritual en las regiones celestes y que hay un mundo de tinieblas, debemos de entender que estos están entre sí. El reino espiritual y este reino de maldad, llamémosle así. ¿Quién es el que gobierna este mundo de maldad? Pues obviamente usted ya está en el nombre. Muchos, pues, le pueden llamar el diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, Belcebú, la serpiente antigua, el hombre fuerte, el enemigo de nuestras almas. Tienen un sinnúmero de nombres que le llama la Escritura. Pero se le dio un derecho. Hoy vamos a entender de dónde nace, de dónde sale, cómo fue creado y por qué Dios le dio los derechos. Él le dio el derecho de rondar en la tierra y con sus, llamémosles, los que Él engañó, todos estos ángeles que se convirtieron en demonios, Él logró establecer un reino en esta tierra bajo su potestad. Y Él tiene tal dominio que este reino Él se lo ofreció a Jesucristo en la tentación. Y en la tentación dice que Él le dijo, o el diablo le dijo a Jesucristo, todo este dominio y su gloria te daré. Pues a mí me ha sido entregado. O sea, ¿quién se lo entregó? El Padre. Pero porque Él sabía que iba a ser temporal. Y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo, ¿verdad? Y leemos también que en Hechos, capítulo 26, verso 18, dice que aquellos que han venido a los pies de Cristo, reciben a Jesucristo en el corazón y son parte de este reino espiritual, sus ojos son abiertos, dice, para que les abra los ojos del entendimiento y les hagas pasar de las tinieblas a la luz y del imperio de Satanás. Dios lo reprenda. Entonces, si hay un imperio, si hay un reino de maldad que trata de imitar lo que Él vio, lo que Él entendió,
o lo que sucede en el reino espiritual. Y por eso es que puede confundir. Hay muchos que dicen, no, si yo estoy en el reino de Dios. No, pero que Dios es el que gobierna, porque muchos están confundidos. Bien dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entonces, el anhelo nuestro es, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento, pero sobre todo que tu Santo Espíritu gobierne en nuestros corazones para que podamos discernir lo espiritual sobre lo malo o lo terrenal o lo diabólico. Y de esta manera, sabiendo que estamos en medio de una batalla, estamos en medio de una guerra espiritual con batallas continuas, sabemos que tenemos que equiparnos, tener ese equipamiento que vamos a ver posteriormente y entender que si el enemigo sabe que está en guerra, ¿cómo no nosotros nos podemos quedar de rodillas o de retroceso? Bien saben, porque hay esa dimensión espiritual que te digo, hay batallas entre ángeles de Dios y los ángeles del enemigo, que son demonios. Así lo dice Apocalipsis 12:7, cuando él menciona lo que Juan el apóstol vio, cuando él estaba escribiendo acerca de esta revelación de Jesucristo en este libro. Entonces hubo guerra, dice, en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y mire, y el dragón y sus ángeles lucharon, ¿verdad? Entonces estamos hablando que hay una lucha de ángeles espirituales de Dios y estos demonios. Y si ellos están conscientes de lo que sucede ahí, ¿cuánto más nosotros debiéramos de estar conscientes, presentes y sobre todo pedirle a Dios ser equipados, ser entrenados? Y por eso es que para poder recibir este entrenamiento, eso nos equipa para poder desarrollar una percepción espiritual. No es de que ahora te levantes y vas a empezar a ver demonios. No, aunque yo conocí una persona que ella decía que era una gracia y que ella podía dominarlo, pero que dice que era muy fuerte lo que ella percibía. En 1 Corintios 2:14, Juan el apóstol habla acerca de esto, cuando él dice, Pablo el apóstol, cuando él escribió a los de Corinto diciéndole, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El que no tiene a Cristo, el que no ha permitido que el Espíritu Santo habite en él o que se ha despertado por caminar en Cristo Jesús, va a ver las cosas espirituales como locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si tú me dices, ¿y yo cómo puedo saber si ya soy un hombre espiritual o no? Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. No es a través ni de la madre, ni de un hombre o de otra entidad o alguna religión, no. Es a través de Jesucristo. Y cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesucristo, dice que su Espíritu habita en nosotros y sabemos que el Espíritu de Dios ha vivificado porque cambia los intereses del creyente. El hombre espiritual, tal como lo estamos viendo aquí, empieza a desear aspectos espirituales. Uno de los detalles que uno dice, ¿cómo sabe que
que comienza un cambio en su vida es porque él empieza a decir, soy muy malcriado, tal vez tengo que dejar de decir malas palabras, o tengo ciertos vicios, tengo que cambiar algunos tipos de hábitos que yo tengo. No es que vaya a cambiar de la noche a la mañana como la tortilla, no, es una guerra, es una batalla, pero él está consciente que tiene que cambiar en algunas áreas en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en nosotros nos habla y nos dice, este es un nuevo camino que él debes de hacer. Entonces, cuando uno se mete en las cosas espirituales, uno empieza a tener percepciones, uno empieza a percibir con mayor fuerza lo que es bueno y empieza uno a rechazar las cosas que no son agradables al Padre. Uno empieza a discernir que hay batalla continua por tratar de mantenerse agradado al Señor. Y empieza uno a darse cuenta que suceden cosas, que llamémosle así, sobrenaturales, como que si alguien que tenía una tendencia a ciertos hábitos malos recibe al Señor, nuevamente empieza viendo en su vida que empieza teniendo ciertos deseos que se le ponen a los ojos o invitaciones de sus amigos para volver a caer a esos hábitos. Bueno, entonces debemos de saber que el que recibe a Cristo y el que camina como un ser espiritual sabe que él está enlistado. Ese llamamiento lo compromete, nos compromete, porque en el Señor, yo puedo imaginarme a mi Señor diciendo, yo sé que Él va a estar equipado, porque yo lo busqué, yo lo encontré y yo lo escogí. Jesucristo mismo nos dijo de esta manera cuando Él le decía a sus discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis mucho fruto. Bueno, de la misma manera, Él te diría a ti, Él te buscó y Él te escogió y Él se acercó a ti para que le encontraras. Entonces, si Él nos encontró y nosotros le abrimos el corazón y decidimos caminar en esta nueva vida, en esta nueva senda espiritual, tenga por seguro que Él te dice, ahora tienes que saber a lo que te voy a formar. Y yo te voy a formar a ser un buen soldado. En 2 Timoteo, capítulo 2, 3 y 4 dice, sufre penalidades conmigo, le escribe Pablo a Timoteo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. En otras palabras, aquí lo que dice es que en el proceso de formación, cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, él le dice, primero él ata que el primer paso de uno es como ser un labrador. ¿Por qué? Porque uno empieza a tener una semilla, que es la palabra, la empieza sembrando y empieza a comer del fruto de la palabra. Después viene una segunda etapa que uno va creciendo en él y se vuelve uno atleta. ¿Cómo funciona el atleta? Pues el atleta corre por un premio. Bueno, entonces después, cuando uno va desarrollando ese nivel espiritual, uno desea ser agradable y se pone a los servicios del Señor para poder tener ciertas acciones y el Señor te premia por eso. Pero la finalidad es que el día de mañana podamos todos llegar a comprometernos a ser buenos soldados de Jesucristo. ¿Qué es el buen soldado? Pues él sabe que su vida diaria, sus negocios diarios, su habitual no tiene sitio. O sea, tenemos que vivir en este mundo, pero
le damos a dar más prioridad a las cosas de Dios en nuestra vida porque queremos agradarlo. De esa manera nos comprometemos para servirle. Bien, aquel entonces que sabe que es soldado y que participa en un reino, sabe que como soldado en el reino que estamos hay también jerarquía. Es una estructura jerárquica. Y en esa jerarquía celestial vamos a entender que definitivamente hay alguien que comanda a todo lo que gobierna sobre esta estructura espiritual o celestial. Nosotros a veces somos soldados, algunos podríamos estar en la base inferior, en la soldaditos de hasta abajo, pero sobre nosotros hay diferentes escalas jerárquicas espirituales. Y para poderlo entender, dice que Josué dice que tuvo una revelación y que el mismo Padre se presentó delante de él. Yo creo que uno dirá, pero si a Dios no le ha visto jamás, sí, pero seguramente se le presentó en la figura de Jesucristo, porque Jesucristo dice que él tuvo epifanías, inclusive, no solo cuando él nació, sino anteriormente. Entonces, dice que Josué, cuando lo vio, él se enlistó, sacó su espada y dijo, ¿tú eres de los nuestros o sos de ellos? Pero, ¿por qué no lo reconoció como de ellos? Porque seguramente lo miraba con otro tipo de vestimenta, lo miraba con otro tipo de perfil, tal vez un ser superior, algo que él dijo, ojalá que sea de los nuestros, porque está muy grandote. Y dice que la respuesta de la figura le dice, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es. El lugar donde estás parado es santo. Donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Entonces, ¿por qué es que decimos que el que se le presentó era una presencia como la del Padre o la del Hijo? Es porque lo mismo sucedió con Moisés. Cuando el Señor se le presentó en la zarza, Él le dijo, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado santo es. Y aquí tenemos una epifanía, se le llama, porque es una como el Señor toma una figura como la del Hijo, como la de Jesucristo, para poder hablar con y poderse presentar ante alguien. Y aquí se le presentó a Josué. Pero ¿cómo se identificó? Como el comandante en jefe de todos los ejércitos que él tiene. Y cuando hablamos acerca de que si este reino de Dios está solo en el cielo, pues él mismo dice que él cuando creó este reino, hay un reino también en la tierra, pero es de él, que es el visible. ¿Cuáles son? La iglesia, nosotros los creyentes que estamos participando en este reino, cuando vamos a alabarlo, a adorarlo, exaltarlo, a leer su palabra, a mantenernos firmes, es un reino visible. Pero hay un reino invisible que no está a nuestros ojos y tenemos que entender que existe. Así lo dice Colosenses 1:16, dice así. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo Jesús todo fue creado. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea que sí hay creaciones en los cielos, pero también en la tierra, para ser parte del reino. Visibles e invisibles. Sean tronos. Ahora mire, póngale atención a esto, porque aquí habla de una estructura jerárquica. Sean tronos, que es el trono del Padre, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Entonces, cuando leíamos que en Efesios menciona que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra, nuevamente, contra gobernadores, contra principados, contra potestades, damos a entender que el enemigo de nuestras almas, o el reino del diablo de las tinieblas, ha imitado cómo funciona la estructura jerárquica de los cielos, que es como Dios lo creó, por medio de tronos, que inclusive estoy pensando que dice que así con Jesucristo y el Padre en el trono, llamémosle celestial o magno, van a haber otros tronos. Y dice que hay tronos, pero también hay dominios, hay principados, potestades. Aleluya. Bueno, entonces, si hay un mundo, un reino invisible, ¿quiénes son los que operan en este reino invisible? O sea, está el Espíritu de Dios en nosotros, en Él, pero hay un reino que se mueve. Y ahí es donde vamos a entender el concepto de estos seres angelicales. Uy, ¿qué es eso de los ángeles? Bueno, yo le quiero decir, los ángeles que tanto hemos oído, películas de los ángeles, y siempre vemos, los asociamos como seres alados, ¿verdad? Pero no necesariamente son alados, porque menciona la Escritura que hubieron ángeles que descendieron y tenían figura de personas. E incluso Hebreos dice que muchas veces nosotros, sin saberlo, hemos hospedado ángeles. O sea que sin saberlo quiere decir que tenían figura humana, les hicimos un bien y después se retiraron y después nos damos cuenta que eran seres angelicales. Estos ángeles están con un propósito en la tierra. Yo quiero contarle, yo recuerdo que en par de eventos, en una época en que el Señor lo permitió que fuera tan seguido, estaba yo predicando y casualmente la misma expresión que me dijo esta persona me la dijo la otra persona en un evento donde yo estaba predicando muy cercano en tiempo. Pero lo que me dijeron fuera, fíjese que cuando usted estaba ahí predicando, yo vi que cuando usted se movía alrededor de usted, en su mano de un lado mano izquierda o el lado derecho, tenía como dos seres grandes que caminaban con usted. Y mire, lo mismo me dijo alguien después en otro evento. Lo único que puedo entender es que el Padre realmente sí afirma lo que dice su palabra, que hay ángeles como que están protectores, el ángel de la guarda, para cada persona los hay. Y yo a veces bromeo porque le digo, bueno, ángeles, se pueden ir a sentar, pero yo lo que solo le pido a Dios es que nos pueda dar la convicción de que Él siempre nos ama y nos da ese tipo de experiencias espirituales. Bueno, regresando con esto de estos ángeles, ¿para qué son los ángeles? Bueno, miren, léalo conmigo allá en su pantalla. Hebreos 1:14 dice, no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. O sea que los ángeles están enviados, son enviados por causa de los que hemos sido salvos. O sea que tú, que eres salvo, ten por seguro que hay ángeles ahí sirviéndote. Bueno, mire qué otra característica hay. Está para el servicio del Señor. Dice el Salmo 103, 20, 21. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra, que le servís, aleluya, haciendo su voluntad. Amado Dios, manda ángeles haciendo tu voluntad a favor nuestro. Ángeles que estén cuidando
a lo más preciado tuyo, por el cual tú prácticamente presentaste, entregaste tu sangre, entregaste tu vida, que nos cuides, oh Dios, que nos guardes en todo sentido. Y por último dice que son adoradores. Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Bien dice la Escritura en Apocalipsis y también Isaías capítulo 6, que hay estos seres angelicales que están sobre el trono, alrededor del trono, continuamente declarando con su voz palabras como santo, santo, santo. Y que tú puedas hacer aquí en la tierra lo que un día vamos a estar nosotros de corazón haciendo allá en los cielos en nuestras actividades, sabiendo que Él está ahí porque Él es santo, santo, santo. Pero, como leímos en este primer verso en Hebreos 1:14, en esta filmina donde usted mira, que ellos están para servirnos a nosotros, tenga por seguro que Dios utiliza a los ángeles para guardarnos a favor nuestro. ¿Cuántas anécdotas no hay en el Antiguo Testamento donde dice que el pueblo de Israel estaba en una batalla y que iba a guerrear, pero ellos no eran, cuando estaban por ejemplo, en el desierto, ellos no eran guerreros, ellos no estaban entrenados como soldados. Y dice que Dios le dio la batalla y dice que ¿quiénes dieron la batalla? Los ángeles a favor de ellos. O sea que ellos peleaban a favor del pueblo de Israel. Y hay cuántas experiencias. Si usted agarra una concordancia y pone ángel, va a encontrar que son varios miles de relatos que atan de experiencias o de mención, más que todo menciones de cómo es que la actividad angelical sucede. Pero mire cómo dice el Salmo 34, 5 y 6. Sean avergonzados, hablando de nuestros enemigos, y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí, decía David, escribió David. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acosándolos. O sea, él está diciendo, Señor, manda un ángel que confunda, que acose a nuestros enemigos. Sean su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Aleluya. ¿Sabe qué? Yo he oído varios testimonios de personas que incluso me ha pasado de alguna manera, que aseguran que cuando alguien los quería secuestrar y posteriormente lo agarran a esta persona, este individuo decía, es que nunca yo pude llegar a secuestrarlo cuando yo quería, porque cuando quería proceder, aparecía ese guardaespaldas a la par suya. Y eso me acuerdo del testimonio de un pastor que dice que varias veces intentaron secuestrarlo y que el testimonio de ellos era, pero si siempre estaba cuidado, siempre estaba resguardado. El Señor, así como mandaba ángeles anteriormente que están en la Escritura, también todavía en la actualidad sigue enviando ángeles. ¿Cuántas personas no he oído yo que dicen, yo le pedí a Dios que me ayudara en algo y de repente llegó alguien y me dio o un dinero o una comida o una solución y cuando lo fui a buscar ya no estaba? Eso me ha pasado a mí y le puedo asegurar que Dios pues siempre va a estar atento en enviar a sus ángeles para guardarnos. Pero así como está estos seres angelicales de bondad para con nosotros, debemos de entender que hay seres
angelicales de maldad que solo vienen a darnos dolores de cabeza. Y estos son los gobernados por el enemigo de nuestra alma, que usted sabe de dónde salió el diablo o Satanás, o este ser angelical. Él era un ser angelical también. Él fue un querubín, fue un ángel muy cercano de Dios. Es más, dice que en su creación hubieron pompa, de tal manera que Dios alabó esa creación cuando creó al enemigo. Pero cuando él fue creado, no fue creado malo. Mire cómo dice la escritura: tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí, dice el Señor. Estabas en el santo monte de Dios. O sea, él vivió junto al trono de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto, esto es muy importante. Perfecto eras en tus caminos. O sea, que él fue bueno desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad o esta entidad inicua logró engañarlo y logró cambiar su forma de creer. Si este ser, a mí ¿sabe cuándo me asombra? Es si que estando en la presencia del Padre pudo haber sido engañado, cuánto más aquel que está un poco lejos de Dios. La verdad que es de pensarlo. Pero mire también cómo dice Isaías 14:12 acerca de este ser angelical. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? O sea, el nombre lucero de la mañana, la palabra hebrea de lucero de la mañana es Luzbel. O sea que cuando usted oiga la palabra, uy, ese es Luzbel, bueno, es lucero de la mañana. Hijo de la aurora, has sido derribado por tu tierra, por tierra, tú que debilitabas las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el extremo del norte. Aleluya. Realmente, cuando fue despojado de sus atribuciones como un ser angelical, él cambió, incluso se da la impresión que morfológicamente, o sea, su cuerpo, su apariencia cambió a un ser diabólico. Pero dice que él también puede tomar apariencias aquí en la tierra como ángel de luz. O sea que puede tener apariencia como que si fuera un ser angelical de Dios. Y eso puede confundir a alguien. Dice que él viene aquí y debilita las naciones, dice este verso. O sea, si puede él engañar a naciones, o sea, a sus líderes, a sus gobernantes, tenemos que estar cuidándonos de cómo puede engañarnos a nosotros. Y sabe que si él pues es tan perspicaz, dice que él logró engañar a muchos ángeles. ¿Sabe que cuántos millares de ángeles habrán en los cielos? Y dice que engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Dónde dice esto? Bueno, si usted lee a Daniel 8:10, dice así: creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. ¿Por qué las pisoteó? Porque las corrompió. Pero mire cómo dice Apocalipsis 12:4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada celestial, sino que fueron engañados,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran Dios. O sea, dando a entender que estos seres angelicales que perdieron su morada celestial y vinieron a tomar una morada terrenal, diabólica, también tomaron una figura de espíritus inmundos. Entonces, cuando usted oiga de demonios y de espíritus inmundos, son estos ángeles caídos, estos ángeles que cayeron del trono de Dios, engañados. Y dice que estos están como el diablo rondando, porque lo que buscan es mantener cautivo a lo que ya tienen en propiedad, a los no creyentes. Pero a los creyentes andan buscando cómo hacerlos caer. Por eso Job 1:7 dice que cuando el diablo, Satanás, Dios lo reprenda, se acercó al trono del Señor y el Señor lo vio y le dijo, ¿de dónde vienes? Dice Job 1:7. Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Eso quiere decir que el enemigo con sus demonios andan rondando, buscando dónde habitar. Ahora, usted dirá, sí, pero hay muchos lugares donde puedan habitar. No, ellos dicen que andan buscando personas, almas, donde puedan depositar sus espíritus inmundos, como el Gadareno. Dice que el Gadareno, cuando Jesús lo reprendió, dice que salieron de él y dice que había un hato de 2,000 cerdos. Y dice que cayeron todos estos demonios que tenía en él, que era una legión sobre estos cerdos. O sea que este individuo que estaba demasiado endemoniado tenía alrededor de varios cientos o miles de espíritus inmundos. Bien dice el Señor que aquella casa que recibió a Cristo y se aleja, limpia la casa, el diablo anda buscando donde hay casas deshabitadas para poder tomar posesión de ellas. Por eso es importante estar continuamente a cuentas, estar continuamente diciéndole al Señor, habita en mi corazón, toma esta casa continuamente, no te apartes de ella, pero uno puede tomar el deseo de vaciar la casa, ¿verdad? O empezar a hacer cosas que no son correctas. Por eso dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y por último, dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que el diablo maquina, es un estratega, porque si él quiere devorarte, él está esperando que tú abras la puerta haciendo algo que le da a él derechos, haciendo cosas que a él le dan derechos para que él pueda decir, ahí está, y logra meter la cola. Pero él maquina, hace cosas para volver a engañar a su pueblo. Y esa es la batalla que nosotros tenemos que ganar continuamente. Bueno, ya estoy por terminar y solo quiero presentarte esta tabla para decirte cómo es que el diablo, el enemigo de nuestras almas, es un imitador y por eso nos puede confundir al pueblo de Dios. Dice la Escritura que como eres imitador, imita lo que el Espíritu Santo, mi Señor, ha establecido en esta tierra. Por ejemplo, el Señor dice que Él viene con un espíritu de verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y la Escritura dice que Satanás viene con un espíritu de error. Dice que el Señor es verdadero, Él es mentiroso. El Señor es dador de vida, Él es asesino. Mi Señor es santo, Él es malvado. Él se presenta como paloma, el Espíritu de Dios, y Él como serpiente. Él es un ayudador. Él es un adversario para hacerte caer.
Él te anima a testificar, a que no te quedes callado. Y el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Hacerte enmudecer. Él quiere hacerte callar. Jesucristo viene a abogar por nosotros. Y Satanás viene como un acusador, es un calumniador. Dice que el Espíritu Santo tiene poder sobre Satanás. Y Satanás se llama hombre fuerte porque dice: yo tengo poder sobre ti. Es lindo esta tabla, la verdad. Poder nosotros entender que en esta guerra realmente tenemos lucha que hacer. Bueno, mis amados, con esto terminamos el discipulado de hoy. Y yo quiero hoy orar por ti y bendecirte. Y poderle pedir a Dios que despierte en nosotros el deseo de poder tener una sensibilidad espiritual para conocer más las cosas espirituales. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano, a mi hermana que me está escuchando y sobre todo, Señor, sopla sobre ellos, Padre, sopla tu espíritu y enciende, Señor, enciende el fuego de la llama para que pueda amarte, desearte, anhelarte y poder caminar espiritualmente. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Sean todos bendecidos.